En el ejercicio número 1, ¿verdad? De hecho, aquí, de hecho no les había dicho, jóvenes, les desconté un ejercicio, dado que yo cometí un error al redactar el ejercicio número 1, ¿verdad? Y el hecho del ejercicio número 1 es falso, jóvenes, ¿verdad? Este enunciado es falso, ¿verdad? No es cierto, jóvenes. No es cierto que si G es conexa, entonces el complemento es conexo, jóvenes. Esto es total y completamente falso. Esto no es cierto, jóvenes. Pueden encontrar una infinidad de contraejemplos, ¿verdad? De hecho, se hubiera visto mejor, ¿verdad? Si pintan, jóvenes. Ahí lo debería haber visto en la otra aplicación. Bueno, este, el enunciado es falso, jóvenes. Encontré ejemplos, repito, hay muchísimos, ¿verdad? Por ejemplo, las gráficas completas, ¿verdad? Las gráficas completas, jóvenes, donde hay todas las aristas, el complemento simplemente son los vértices, ¿verdad? Y eso claramente es disconexo, ¿ok? Entonces, el enunciado, ¿verdad? Lo que tenían que decir, jóvenes, es que el enunciado es falso, ¿verdad? Así de fácil, jóvenes, se acabó. Ese enunciado era falso. Por ahí hay quienes escribieron muchísimas cosas, ¿no? Que pues no, claramente no iban a llegar al resultado, porque el enunciado es falso, jóvenes. Eso era respecto del enunciado número 1. Para el enunciado número 2, mostrar que si G1 y G2 son isomorfas, entonces los complementos son isomorfos. Vean, jóvenes, no tienen por qué vivir las definiciones ni nada, más bien tener clara que esta es la hipótesis, jóvenes, ¿verdad? Esta es la hipótesis y que esto es lo que queremos demostrar. Entonces, la demostración siempre debe de empezar así, jóvenes, ¿verdad? Como G1 y G2 son isomorfas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Existe una función biyectiva, F que va de los vértices de G1 en los vértices de G2, tal que si yo tengo una arista, ¿verdad? En G1, entonces, ¿verdad? Esto es un sí y solo sí. Yo tengo la arista correspondiente bajo la función, ¿verdad? F de U, F de B, es una arista de G2. Entonces, esto es lo que se sigue de hipótesis, jóvenes, ¿verdad? Así se debe de ver. Exactamente así, jóvenes, ¿verdad? Esta es la definición. Y ponerlo así, ¿verdad? Como G1 y G2 son isomorfas, entonces se tiene todo esto. Y vean, jóvenes, aquí su compañero nos pone de manera muy clara, ¿verdad? Aplicando la doble contrapuesta de la proposición tenemos, ¿verdad? Entonces voy a aplicar 2 veces, jóvenes, voy a negar 2 veces, ¿ok? Entonces, si la arista no pertenece, ¿verdad? Esto pasa sí y solo sí, ¿verdad? Si yo no tengo una arista en G1, entonces no tengo la correspondiente bajo la función en G2, ¿verdad? Y por definición de G complemento, vamos a tener lo siguiente. Si yo no tengo esta arista en G1, ¿verdad? Entonces yo la tengo en G2 complemento. Y lo mismo de este lado, ¿verdad? Si yo no la tengo en G2, eso quiere decir que la tengo en el complemento. Pero vean, jóvenes, esta es la definición de que G1 complemento y G2 complemento son isomorfas. Entonces aquí ya nada más concluimos, ¿verdad? Como F ya era biyectiva por hipótesis, ¿verdad? Y con esto, pues ya tenemos que G1 y G2 son isomorfas, jóvenes, ¿verdad? Entonces vean, así de clara es la demostración. ¿Hay alguna duda con este primer ejemplo, jóvenes? Más bien el ejercicio número 2 del examen. Ok, entonces déjenme ver cuál era el ejercicio número 3 y si su compañero lo tiene, bueno, su compañero, sí, adelante. Sí, en este caso sí, es muy directa la prueba. La prueba es total y completamente directa. Tú partes de que tienes G1 y G2 isomorfas, ves la definición y lo que ves, ¿verdad? Lo que se debe de observar claramente es que si tú
no tienes dos aristas adyacentes en G1, entonces tampoco las vas a tener adyacentes en G2 y bajo el complemento ya van a ser adyacentes. Entonces justo eso es lo que tenías que mirar, que aristas que no son adyacentes en G1 y G2 lo van a hacer en los complementos y se va a satisfacer la definición de ser isomorfas. Pues en este caso sí, es directa de esa manera. Ok. En la número 3, jóvenes. En la número 3, por hipótesis, tenemos un árbol de orden n. ¿Okay? Este es el orden del árbol. Y G es una gráfica tal que su grado mínimo. El grado mínimo es mayor o igual que n menos 1. Y nos pedían probar que T es una subgráfica de G. ¿Verdad? Yo aquí les sugería utilizar inducción matemática. Entonces, si queremos utilizar la inducción matemática, jóvenes, ¿verdad? Pues, bueno, y además es sobre n, sí, aquí dice, vean, ¿verdad? Sobre n, ¿verdad? El orden del árbol, ¿verdad? El orden del árbol. Entonces, iniciamos, ¿verdad? Basta con decir, base de inducción, n igual a 1, ¿verdad? Nada más basta con poner n igual a 1. Si n es igual a 1, jóvenes, tenemos solamente K1, el vértice, ¿verdad? Es decir, el árbol trivial. Y lo que había que decir, jóvenes, es que si yo tengo una gráfica, vean en este caso n es 1, ¿verdad? Entonces yo tendría una gráfica de orden mayor o igual que 0, ¿sí? El grado mínimo es mayor o igual que 0. Noten que este es un detalle que no alcanzan a ver plenamente, jóvenes. Esto nos da el grado mínimo. Eso quiere decir que la gráfica tiene, ¿verdad? Tiene vértices de grado 0 para la base de inducción. ¿Ok? Que la gráfica tiene vértices de grado 0. No nos habla respecto del orden de la gráfica, jóvenes, ¿verdad? La gráfica podría tener orden 2n, 3n, lo que fuese. ¿Ok? Lo que nos está diciendo esta hipótesis, ¿verdad? Es el grado mínimo de la gráfica, ¿verdad? Es decir, hay vértices con grado 0. Y de ahí para arriba, ¿ok? Hay vértices de grado 1, 2 y todo lo que sea, ¿ok? Nada más nos da una cota para el grado mínimo, jóvenes. Y entonces, ¿verdad? Lo que teníamos que decir es que como el grado mínimo, ¿verdad? Es mayor o igual que 0, entonces, claramente, ¿verdad? La gráfica trivial es subgráfica de G. Tan, jóvenes. Esa es la base de inducción. Luego, la hipótesis de inducción, jóvenes, ¿verdad? Es suponer esto verdadero. Ya sea que le pongan que es verdadero para árboles de orden n-1 y para gráficas, ¿verdad? Para una gráfica G con grado mínimo mayor o igual que n-1, que sería n-2, ¿verdad? Entonces, esa sería la hipótesis de inducción, jóvenes, ¿verdad? O suponerlo así, ¿verdad? Tal cual, que para un árbol de orden n y tal que el orden mínimo de la gráfica es mayor o igual que n-1, se satisface el enunciado, jóvenes. Entonces ustedes pueden decidir, ¿verdad? Si lo suponen para n-1, entonces lo tienen que probar para n. Y si lo suponen para n, entonces lo tienen que probar para n más 1, ¿verdad? Por ahí, jóvenes, había algunas soluciones donde me ponían por inducción sobre K. Yo decía, bueno, pero es que ¿quién es K? ¿No? Aquí no hay ninguna K, jóvenes. Entonces, sean muy cuidadosos, ¿verdad? Si ustedes me ponen por inducción sobre K, pues bueno, aquí no hay ninguna K y entonces desde el principio, pues ya, ¿verdad? No están entendiendo lo que están haciendo, jóvenes. Bien, lo siguiente, jóvenes, era, supongan que supusimos, nadie que consideramos, ¿verdad? Que se valía para árboles de orden n-1 y que lo queremos probar para árboles de orden n. Lo que tenían que hacer, jóvenes, ¿verdad? La idea, de hecho su compañero presentó otra idea,
¿verdad? Presentó otra idea, pero no llega a la conclusión, ¿verdad? No llega a la conclusión, jóvenes. Entonces, vean, el paso inductivo, ¿verdad? Bueno, este es el paso inductivo, la hipótesis de inducción, vean, ahí está clarísimo, ¿verdad? Supongamos que en toda gráfica, ¿verdad? De grado mínimo mayor o igual que n-1, un árbol T de orden n es subgráfica, ¿verdad? Esta es la hipótesis de inducción. Y su compañero lo quiere probar para el siguiente, para el n+1, jóvenes. Entonces, cuando yo veo que ustedes tienen claro el enunciado de hipótesis de inducción, yo digo, pues sí, ¿no? Va por buen camino, jóvenes. La idea, jóvenes, vean, aquí su compañero dice, tomemos los o el vértice de grado menor, ¿verdad? Que le digo, ¿en dónde? Y quitémosle una arista, ¿verdad? Entonces, esta idea, jóvenes, no es muy razonable porque nos quita mucho control sobre el árbol que tenemos. Entonces, la estrategia, jóvenes, era el árbol. Nosotros sabemos que un árbol tiene exactamente, jóvenes, tiene exactamente dos vértices terminales, ¿verdad? Así le llamen. Nosotros nada más íbamos a tomar uno. Eso es lo que nos teníamos que fijar, jóvenes, en un vértice terminal del árbol. Y íbamos a quitar ese vértice y por lo tanto esa arista. Y a este árbol, al árbol de orden n-1, es al que le íbamos a aplicar la hipótesis de inducción, jóvenes. Entonces, básicamente esa es la estrategia para utilizar la hipótesis de inducción. Y este teorema, jóvenes, ¿verdad? El teorema respecto a los vértices terminales, ¿sí? O sea, es decir, sí hay, ¿verdad? Sí hay vértices terminales. Nosotros solamente queremos uno y quitamos el vértice terminal y por lo tanto la arista. Y allí, jóvenes, ahí podemos aplicar la hipótesis de inducción. Bueno, básicamente esa era la estrategia, jóvenes, para este tercer ejercicio. Y el método inductivo, jóvenes. Ahí está. ¿Alguna duda de este ejercicio? Entonces, vean, jóvenes, ¿verdad? Ustedes me tienen que dejar claro, ¿verdad? Que saben utilizar la inducción matemática, ¿verdad? La base, n igual a 1, que prosigue. Suponerlo, ¿verdad? Suponerlo verdadero, ya sea para n o n-1, y luego pasar al paso inductivo, ¿verdad? Demostrarlo para el siguiente. Y claramente se tiene que ver que utilicemos la hipótesis de inducción, jóvenes. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, el número 4. Déjenme ver cuál era el número 4. Sí, claro que sí, jóvenes. Noten, jóvenes, aquí cometen unos errores bien graves. Aquí ustedes nos dicen, muestre que si G es una gráfica conexa. Esto ya lo tienen por hipótesis, jóvenes. G es conexa. Esto no lo tienen por qué demostrar ni nada, jóvenes, ¿ok? No lo tienen por qué demostrar. G es conexa. Si no fuese conexa, jóvenes, ¿verdad? No tendríamos una gráfica euleriana. Entonces, en principio, la gráfica tiene que ser conexa. Entonces, lo que ustedes tenían que probar es que G es euleriana, sí y solo sí, cada arista de la gráfica está en un número impar de ciclos, jóvenes. Eso es lo que ustedes tenían que probar, ¿ok? Entonces, la hipótesis fuerte, jóvenes, ¿verdad? Que tienen que utilizar aquí es que G es euleriana, ¿verdad? ¿Qué se sigue, jóvenes? ¿Qué se sigue de que G sea una gráfica euleriana? ¿Qué es lo que tienen? Tiene De un ciclo ahí euleriano. que cada arista de una está en un número impar de ciclos. No, eso es lo que quieren demostrar, Esau.
Eso es lo que tú quieres demostrar. Pero de la hipótesis, ¿qué se sigue de la hipótesis? Y de hecho por ahí escuché lo que les dije hace rato, jóvenes. No, 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 no. Si yo estoy trabajando con gráficas eulerianas, no hablo de ciclos. Que no hablo de ciclos, jóvenes. ¿De qué debo hablar? Paseos, Paseo ¿no? cerrado. Paseo Exactamente, cerrado. muy bien, muy bien. Paseo cerrado, ¿verdad? Yo debo de haber, y bueno, y de hecho no paseo cerrado nada más, paseo euleriano, ¿verdad? Paseo euleriano y además cerrado. Entonces, ustedes deben de comprender eso, jóvenes, que primero se definió un paseo euleriano, ¿ok? El paseo euleriano, ¿verdad? Es un paseo que recorre todas las aristas, ¿ok? Todas las aristas de la gráfica, ¿verdad? Y no hay ninguna condición respecto del inicio y del final del paseo. Y luego definimos paseo euleriano cerrado, ¿verdad? Le agregamos esta condición de que el vértice inicial y el vértice final sean el mismo, ¿ok? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, jóvenes. Entonces, cuando ustedes Profesora, me... una pregunta. Así, David. Entonces, bueno, es que he leído textos en los que dicen ciclo, pero entonces está mal los autores, Mm, o más o menos. mm, más o menos, más o menos. Sí, tienes toda la razón, David. Tienes toda la razón. De hecho, sí, cuando yo era estudiante y también me enfrenté a eso, ¿no? Así como que te dicen, ¡ah! Pero ¿por qué este autor le está llamando? Hay autores que definen el camino como el paseo, y entonces el paseo es el camino y por lo general la trayectoria es así, no cambian la definición. Pero sí, tienes razón, David. Hay autores que lo definen, ¿no? Lo definen eh, a la inversa. Lo que yo le llamo camino, ellos le llaman paseo, y lo que yo le llamo paseo, ellos le llaman camino. Entonces, lo que nosotros debemos de tener claro en ese sentido, jóvenes, es que yo yo lo puedo, si voy a cambiar el concepto, lo tengo que decir, ¿no? Lo tengo que decir. Yo no le voy a llamar paseo cerrado, le voy a llamar ciclo, ¿ok? Pero está mal, está incorrecto, jóvenes, decirle ciclo. ¿Por qué está incorrecto decirle ciclo, David? Porque aunque Porque, no repita bueno, aristas, puede repetir ajá, vértices, ¿no? por la definición de ciclo, ¿no? Y de Exactamente, paseo, son diferentes. exactamente, son diferentes conceptos. Entonces, cuando el autor le pone ciclo, yo digo, uy, no, mejor como que no te leo mucho, ¿no? Este, porque no está siendo preciso, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí, pero también eso, ¿verdad? También debemos de ser muy críticos, jóvenes, y ya empezar a depurar qué sí leo y qué no leo, ¿no? Así como que si yo veo a un autor que me pone ciclo euleriano, digo, uy, no, no, muchas gracias, ¿no? O bueno, voy a ver qué otras ideas tienes, pero yo sí le cambio, ¿no? Yo sí le cambio al paseo euleriano cerrado, porque por definición un ciclo, ¿verdad? Un ciclo no repite vértices, ¿verdad? Lo definimos como un paseo que no repite vértices, ¿ok? Y solamente va a repetir el inicial y el final, ¿ok? Entonces un paseo, si tú piensas en una gráfica euclidiana, estás pensando en no puedes decir ciclo porque sí se van a repetir los vértices, sí se van a repetir los vértices, y la manera correcta, ¿verdad? Respetando, siendo muy puristas de la matemática, de los conceptos, es llamarle paseo euleriano cerrado, jóvenes. Entonces, sí, mucho cuidado con eso. Y qué bueno que preguntaste, David, porque eso me permite hacerles esta observación de que ya deben de ser muy críticos, jóvenes, ¿verdad? Y si ustedes leen algo, pues corregirlo, ¿verdad? Decirle, uy, no, aquí te equivocaste, ¿no? Te equivocaste y lo corregimos. También, jóvenes, eso en el sentido de que si por ahí vi cosas que ustedes toman tal cual y pues no, son cosas incorrectas.
Entonces ahí veo que no son críticos jóvenes y que no están entendiendo los conceptos. Entonces, continuamos. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ok, entonces les decía, este joven es un sí, solo sí. Entonces me tienen que hacer las dos implicaciones, jóvenes, ¿verdad? Y debe de estar claro cuál implicación están haciendo. Me la tienen que indicar, jóvenes, ¿verdad? Si están haciendo el regreso o están haciendo la ida. Ok, la ida, jóvenes, es muy parecida al teorema de caracterización de ser gráfica euleriana, ¿verdad? Es decir, como mi gráfica es euleriana, jóvenes, entonces yo tengo, eso es lo que yo debo de decir, ¿verdad? Así como nos pone allá su compañero, que si G1 y G2 eran isomorfas, entonces existía la función biyectiva tal que ta, 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 ta. Entonces aquí yo debo de decir, ¿verdad? Como G es euleriana, entonces G contiene un paseo euleriano cerrado, ¿ok? Y nosotros, ¿verdad? Como la gráfica contiene un paseo euleriano cerrado, yo lo que quiero demostrar es que cada arista, ¿verdad? Cada arista de la gráfica está en un número impar de ciclos. De hecho, bueno, aquí como quiero demostrar esto, jóvenes, que cada arista, ¿verdad? Cada arista está en un número impar de ciclos, pues me fijo en una arista en particular, ¿verdad? Yo tomo una arista de la gráfica, digamos, que yo tomo la arista con vértices U y B, ¿verdad? Por lo regular le llamamos U y B a los vértices de la arista, jóvenes. Y entonces, en lo que yo me voy a fijar, jóvenes, es en todos, ¿verdad? Todas todas las trayectorias, jóvenes, ¿verdad? Me voy a fijar, como yo quiero, ¿verdad? Yo quiero ciclos más bien, quiero ciclos y quiero ver que la arista, jóvenes, quiero ver que la arista está en un número impar de ciclos. Entonces, yo me tomo la arista y debo de considerar, jóvenes, todas las posibles trayectorias entre, entre los vértices U y B, ¿verdad? Y debo concluir que esas posibles trayectorias, jóvenes, entre los vértices U y B son un número impar de trayectorias. ¿Por qué, jóvenes? Porque entre estos dos vértices que representan a la arista, que le estoy llamando U y B, jóvenes, ¿por qué hay un número impar de trayectorias entre U y B? De hecho, lo que debía de utilizar no es que existe el paseo euleriano, sino la otra condición, jóvenes. ¿Cuál es la otra condición de que G sea euleriana? Que los Desconexión. vértices sean de grado par. También, ¿no? Todos. Exactamente, Por el teorema de exactamente, caracterización, ¿no? exactamente, muy bien. Por el teorema de caracterización sabemos que todos los vértices son de grado par. Entonces, eso es lo que debo de utilizar, más que la existencia del paseo euleriano cerrado. Entonces me doy cuenta, no, lo que yo tengo que utilizar es que los vértices, cada vértice tiene grado par. Y de allí, jóvenes, de allí se sigue que el número de trayectorias entre U y B es impar. ¿Por qué? Oiga, le paso una pregunta, es que no sé si, es que se me ocurrió una prueba ahorita, pero no sé si eso podría funcionar. O sea, Adelante, Carlos. digamos, si tenemos la arista, ¿ya? Que tiene grado, digo, que tiene en un número par de ciclos, ¿no? Si suponiéramos que estuviera en un número par de ciclos, entonces cada ciclo en el que esté aportaría una arista, porque comparte la que ya tiene compartida y la extra, ¿no? Ajá, en efecto. Y más la arista que ya tiene, eso estaría que el vértice, uno de los vértices al que está unido sería de grado impar, ¿no? Y eso ya contradecía que todos los vértices son de grado par, ¿no? En una arista euleriana o no. A ver, Carlos. Pero si tú quieres, o sea, estamos en la ida, que si G es euleriana, entonces cada arista está en un número impar de ciclos. Y cada ciclo, al grado del vértice, le aporta una arista
aparte de la que comparte con los demás ciclos. Y como es y si fuera un número par, estaría aportando un número par de aristas más la arista que comparte. Entonces ese vértice tendría grado impar, ¿no? Ah, exactamente, exactamente, Carlos. Sí, sí, estás en lo correcto. Estás en lo correcto. Entonces, a ver, déjenme abrir bueno, no, jóvenes. A ver, des en cuenta, jóvenes, que cuando hicimos la prueba para la gráfica euleriana, ¿verdad? Euleriana, jóvenes, nosotros, a ver, no, sí, déjenme, pues déjenme, les voy a compartir la pizarra, ¿verdad? Yo quiero aquí escribir en algo y ¿en qué escribo? Pues en la pizarra, jóvenes. Entonces, a ver, déjenme compartirles la pizarra. Bien, jóvenes. Entonces, vean, ¿verdad? Nosotros nada más vamos a considerar estos vértices U y B, ¿verdad? Que más bien me tomo una arista, ¿verdad? Me tomo una arista de la gráfica, ¿verdad? La gráfica puede ser ahí lo que sea. Ahí tengo mi gráfica. Yo me tomo esta arista y lo que les decía, ¿verdad? Es que yo quiero probar que hay un número impar. Bueno, la puedo dibujar como yo quiera, ¿no? Que hay un número impar de trayectorias entre U y B. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero ver, jóvenes. Que hay un número impar de trayectorias entre U y B. ¿Por qué, jóvenes? Porque hay un número impar de trayectorias entre U y B. Porque si fuera par, contradiciría lo del grado del vértice, ¿no? Que debe ser de grado impar, ¿no? El tema de caracterización. Sí, sí, ya entiendo lo que me estás diciendo, Carlos. Sí, en efecto. Vean, lo podemos decir así, ¿verdad? De hecho, lo podemos decir de la manera que acaba de decir Carlos, que si no hubiera un número impar, jóvenes, si no hubiera un número impar de trayectorias, ¿verdad? Entonces el grado del vértice sería impar, ¿ok? El grado del vértice sería impar, si no hubiera un número impar de trayectorias. Otra forma, jóvenes, es dado que G es euleriana, ¿verdad? Y cada vértice tiene grado par, ¿verdad? Yo no estoy considerando esta arista. Yo no estoy considerando la arista E. ¿Ok? Yo quiero trayectorias entre U y B. Y debo de remarcar, ¿verdad? Distinta de la arista E. ¿Ok? Yo no quiero la arista E. Entonces, vean, como yo quité la arista, entonces el grado del vértice U y el grado del vértice B es impar. Entonces, las opciones, ¿verdad? Las opciones para ir de U a algún otro vértice es un número. Tengo un par de opciones. Y siempre que llego a otro vértice, jóvenes, pasa lo mismo, ¿verdad? Pasa lo mismo. Dado que yo ya ocupé una arista para llegar, ¿verdad? Para salir, me restan un número impar de posibilidades para salir del vértice. Y de esta manera, ¿verdad? Se observa que el número de trayectorias entre U y B tiene que ser impar, de manera análoga a la prueba del teorema de caracterización. Ver las posibilidades, jóvenes, para ir al siguiente vértice. Y la que nos acaba de decir Carlos, jóvenes, que llegaríamos a una contradicción respecto del grado del vértice. ¿Está claro, jóvenes? Por lo tanto, hay un número impar de trayectorias distintas, ¿verdad? Entre U y B. Y si yo le pego la arista, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo que la arista, ¿verdad? Y esto es para cualquiera, para todas las aristas de la gráfica, están en un número impar de ciclos. Y listo, jóvenes, se acabó. ¿Está claro? Entonces, profesora, se supondría que una contradicción que existe en un número par de ciclos, Sí, o no es no, directo. es directo, eso es lo que tú querías probar. Eso es lo que tú querías probar, que la arista está en un número impar de ciclos. Eso es lo que queríamos probar,
que la arista está en un número impar de ciclos. ¿Sí, jóvenes? Bien, jóvenes. Eso era para la ida. El regreso, jóvenes, el regreso ya no era tan simple, jóvenes. Para el regreso, por ahí varios lo intentaron, jóvenes, y hay un detalle bien importante, jóvenes. En el regreso ustedes tienen por hipótesis que para cualquier arista, ¿verdad? Está, jóvenes, está en un número impar de ciclos. Esto es lo que tenemos por hipótesis, jóvenes. Y lo que queremos es, ¿verdad? Eso es a lo que queremos llegar, jóvenes. Entonces, la estrategia, jóvenes, era suponer que G, ¿verdad? Que G no es euleriana. ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Qué se sigue? ¿Qué se sigue de suponer que G no es euleriana? ¿Verdad? Supongamos que G no es euleriana. ¿Qué se sigue de esto, jóvenes? Entonces, contiene un paseo está en un número euleriano par de cerrado. ciclos. No. Por allí escucho que no está en un número. No. Esto lo tenemos por hipótesis, jóvenes. Esto lo tenemos por hipótesis. Esto es lo que queremos demostrar. Y lo que sabemos, ¿qué es lo que sabemos respecto de que G sea euleriana? Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo de que G no es euleriana? Pues podríamos tener que no tiene un paseo euleriano o que hay un vértice que no tiene grado par, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Exactamente. Justo eso, jóvenes, justo lo que nos dice Carlos. Cualesquiera de esas dos cosas, ¿verdad? Las dos que ya utilizamos para la ida, ahora las voy a utilizar para el regreso, pero negándolo. Y lo que voy a utilizar, jóvenes, es que supongamos que G no es euleriana, entonces G tiene al menos un vértice de grado Impar. impar, ¿ok? Entonces, ese es el vértice que yo voy a tomar, jóvenes. Voy a tomar este vértice de grado impar que tiene la gráfica. Y lo que vamos a hacer, jóvenes, con este vértice de grado impar que tiene la gráfica, ¿verdad? Es, queremos llegar a una contradicción, ¿verdad? Queremos llegar a una contradicción respecto de que cada arista, ¿verdad? Cada arista de la gráfica está en un número impar de ciclos, jóvenes. ¿Cuál es la contradicción a la que vamos a llegar, jóvenes? ¿Cómo le hacemos? Yo ya tengo aquí mi vértice, llamémosle B, de grado impar, ¿verdad? El grado de B es 2n más 1, es impar. Esto, jóvenes, no estaba tan fácil en realidad. Vean, como el vértice es de grado impar, entonces es adyacente, ¿verdad? Aquí le voy a poner a E1, ¿verdad? Aquí, bueno, no, ahí está más bien, a esta arista le voy a llamar E1, ¿verdad? A esta otra arista, ahí. ¿Verdad? Aquí está mi vértice B, aquí está mi arista 1, y así, ¿verdad? Voy a poner mi arista 2. Bueno, si quiero considerar las aristas, jóvenes, quiero considerar las aristas y, bueno, los vértices, ¿no? Recuerden que dijimos que era de grado impar. Ahora esta es mi arista 2n más 1.
Entonces, vamos a utilizar, pues es la hipótesis, jóvenes, ¿verdad? Vamos a utilizar esta hipótesis de que cada arista, ¿verdad? Cada arista está en un número impar de ciclos, ¿verdad? Como cada arista, jóvenes, como cada arista está en un número impar de ciclos, ¿verdad? Entonces, vean, ¿verdad? Yo puedo considerar acá, no sé, esta arista está en un número impar de ciclos. Entonces, voy a considerar todos estos ciclos, jóvenes. ¿Ok? Voy a contar, vean, lo que vamos a contar es el número de ciclos donde está E1 y luego voy a sumar el número de ciclos donde está E2 y así, jóvenes, voy a contar todos los ciclos donde están todas y cada una de las aristas que son adyacentes a este vértice. Sí, o sea, le voy a llamar, digamos que KE1 es el número de ciclos que contienen a E1. ¿Ok? Y lo voy a generalizar, ¿verdad? EI. Para I desde 1 hasta 2N más 1. Entonces, por hipótesis, jóvenes, ¿cómo es este numerito? Impar, ¿no? Es impar, en efecto, ¿verdad? Por hipótesis, este numerito. Hipótesis. K de EI es impar, ¿verdad? Eso es lo que tenemos, jóvenes. Y vean, jóvenes, aquí hay una observación importante. Cuando yo sumo todos, jóvenes, todos esos numeritos, cuando yo tomo la suma desde I igual con 1 hasta 2N más 1, ¿verdad? De todas estas K e I, ¿verdad? Entonces, el número de ciclos, jóvenes, a ver, lo que quiero que observen, o a ver si alguien se da cuenta, jóvenes. Este numerito, ¿cómo va a ser? ¿Par o impar? Ok, jóvenes. Lo que tienen que observar para contar estos numeritos, jóvenes, es que vean, cuando yo cuento, ¿verdad? El número de ciclos, por ejemplo, para E1, vean, jóvenes, que también lo voy a considerar para alguna otra arista, ¿verdad? Para la arista esta, jóvenes. Entonces, lo que se observa de esto, jóvenes, es que cada ciclo lo estoy contando 2 veces. ¿Sí se dan cuenta de eso, jóvenes? Sí, para cada arista. Para cada arista, ¿verdad? El número de ciclos que pasan a través de B, lo estoy contando 2 veces. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Y por lo tanto, jóvenes, este numerito va a ser par. Ahora le voy a llamar 2M. ¿Sí? Eso es lo que debemos de observar de esta suma. Pero de aquí, jóvenes, hay una contradicción. ¿Cuál es esa contradicción, jóvenes? Que supusimos que sale un número impar de Pues, ciclos, ¿no? ajá, que supusimos, esa hipótesis, ¿no? Exactamente. Por hipótesis, cada numerito es impar. Y yo tengo un número impar de aristas. Entonces, una suma de impares, un número impar de veces, ¿qué me debe de dar? Ajá, o sea, me tiene que dar un par, pero si yo tengo números impares, ¿verdad? Números impares, no sé, 3 más 7 más 5, ¿eso qué me da, jóvenes?
Si lo que quiero es que vean cada arista, bueno, más bien tengo un número impar de aristas, ¿verdad? Tengo un número impar de aristas y para cada arista el número de ciclos, ¿verdad? Por hipótesis sabemos que es impar. Entonces yo tengo una suma de impares, tengo suma impar de impares. Entonces eso me va a dar impar. Tiene que dar par. ¿Sí, jóvenes? Sí. Sí, Y maestra. por lo tanto, eso querría decir, jóvenes, que al menos una de las aristas tendría que estar en un número par de ciclos, lo cual contradice la hipótesis, jóvenes. Eso sería una contradicción con la hipótesis. Por lo tanto, G es euleriana y bueno, ¿no? G no es cierto, ¿verdad? No es cierto. Más bien de suponer que no era euleriana, llegamos a una contradicción respecto de la hipótesis y jóvenes. G es euleriana. ¿Alguna duda? Bien. Maestra, una pregunta. Esa Algo. suma que dice de impares, ¿es de impares veces? ¿O cómo dijo? Ajá, O sea, se sí. van a sumar. Sí, ¿no? Así dijo. Ajá, sí, sí, sí. Sí, porque, Sí. a ver, sí, entonces noten, yo tengo, si quieres la podemos extender para que lo veas. Yo tengo K de E1 más K de E2 más, aquí los tres puntitos, más K de 2N más 1. Ah, creo que ya lo vi, maestra. Sí, Sí, todos son impares, ¿no? y Y todos son entonces impares. tenemos el grado de ese vértice es 2n más 1, ¿no? Entonces es impar toda la suma, ¿no? Sí, tienes una suma de puros impares y tienes un número impar de términos también. Sí, maestra, ya me quedó más claro. Ok, muy bien, David. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ok, vamos ya para ir terminando, jóvenes. El ejercicio número 5, ¿verdad? El de la trayectoria hamiltoniana. Déjame ver si está acá. Ese era lo que tenían que utilizar, jóvenes, para ese ejercicio. Bueno, de hecho su compañero aquí no lo hizo, ¿verdad? Entonces ahorita regreso a el número 6. Déjenme regresarme entonces acá a la pizarra, jóvenes. Compartir, déjenme, voy a cambiar esta pizarra, jóvenes. Entonces, en el último ejercicio, déjenme ver qué decía. Así. Teníamos G de orden N. No, ya no sé ni qué orden le puse, jóvenes. G de orden N, ¿verdad? Y además, el grado de cada vértice, jóvenes, era mayor o igual que el número de vértices menos 1 entre 2, ¿verdad? Esto para todo vértice en el conjunto de vértices, ¿verdad? Y lo que teníamos que demostrar es que G contiene, ¿verdad? Por demostrar que G contiene una trayectoria hamiltoniana. La idea de esta prueba, jóvenes, es bien bonita, ¿ok? Supongan que ustedes aquí tienen su gráfica, ¿verdad? Aquí tienen su gráfica, jóvenes, que satisface esto, ¿verdad? Para todos los vértices, el grado es n-1 entre 2. Entonces, la idea, jóvenes, la estrategia es agregar un vértice. ¿Sí? Agregar un vértice, jóvenes, ¿verdad? Agregar un vértice y considerar todos los vértices de la gráfica, todos, los van a ser adyacentes a este vértice. Esta nueva gráfica, jóvenes. ¿Sí? G y hacer las adyacencias de G con un vértice que le vamos a agregar, digamos B, jóvenes.
Si yo agrego este vértice, ¿ok? A esta gráfica, jóvenes, se le denota así, G más B. G más B. Cuando yo agrego un vértice, debo de agregar todas las adyacencias con todos los demás vértices de la gráfica. Entonces, lo que había que observar aquí, jóvenes, ¿cómo es ahora el grado de los vértices en esta nueva gráfica? Llamémosle H. Ay, no, aquí. ¿Cómo es el grado, jóvenes? Ahí ya se va a ocupar el teorema de Dirac, creo. Exactamente. Aquí lo que vamos a hacer es ocupar el teorema de Dirac, jóvenes. Y eso es lo que vamos a hacer, jóvenes. Ocupar el teorema de Dirac. Porque, vean, jóvenes, lo que estamos haciendo, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es que el grado del vértice, ya lo voy a poner de esta manera, como bien observa Carlos. Vean, jóvenes, esto es igual al grado, ¿verdad? El grado de mi vértice en H, pues es el grado del vértice primero en G, ¿verdad? Y luego más le vamos a agregar siempre un grado, ¿verdad? Un grado, le estamos agregando un grado aquí, jóvenes. Pero yo ya sé que el grado de los vértices es mayor o igual que n-1 entre 2, ¿verdad? Más 1, ¿verdad? Si hacemos las cuentas, jóvenes, ¿qué nos queda si hacemos las cuentas? N más 1 entre 2. Exactamente. N más 1 entre 2, ¿verdad? Nos queda N más 1 entre 2, jóvenes. Y N más 1 entre 2, vean, ¿verdad? Observen, tienen que observar que esto es la cardinalidad de los vértices de H entre 2. Y entonces se sigue, ¿qué es lo que se sigue, jóvenes, del teorema de Dirac? Se sigue del teorema de Que es Dirac. hamiltoniana, ¿no? Que tiene un ciclo hamiltoniano. Ya la gráfica unión del B, ¿no? Exactamente. Se sigue del teorema de Dirac, que, cuidado, porque es esta nueva. Un ciclo hamiltoniano. Y por lo tanto, entonces vean, mi ciclo hamiltoniano, de hecho, yo puedo suponer que el ciclo hamiltoniano, sin pérdida de generalidad, jóvenes, yo puedo suponer que empieza y termina en B. Por lo tanto, si yo remuevo este vértice, ¿qué es lo que tengo? Una trayectoria hamiltoniana, ¿no? ¿En dónde? En G. En G, donde yo quería. Sí. Tan, se acabó. Ahí está. ¿Ok, jóvenes? Sí, maestra. Muy bien, jóvenes. Entonces ahí estaba la prueba. Y como ya bien observó Carlos, lo que teníamos que ocupar, jóvenes, era el teorema de Dirac. Y mucho cuidado, ¿verdad? Porque sobre la gráfica H y removiendo este vértice, ya lo tengo sobre la que yo quiero, sobre G. Entonces, hay otra cosa, por lo regular, no me ponen dibujitos. Los dibujitos ayudan mucho, jóvenes. Más aún, luego sí, ciertamente los autores no ponen los dibujitos, son pocos los autores que nos agregan un dibujito, pero cuando nosotros estamos siguiendo una demostración, lo recomendable es que nosotros mismos pintemos nuestros dibujitos, ¿no? Que nos imaginemos por acá la gráfica, los vértices, vean así como se los pinté aquí, ¿verdad? Y el ciclo ahí de manera general, jóvenes. Y ver cómo removiendo este vértice obtengo la trayectoria en G que me están pidiendo probar que existe, jóvenes. Se acabó. Y por último, jóvenes, ya para terminar, ya voy a regresar aquí al examen de su compañero, ¿verdad? Nos pedían, jóvenes, nos pedían demostrar que si teníamos, híjoles, y aquí mucho cuidado, jóvenes, que si tenemos una gráfica de orden al menos 3, es decir, jóvenes, si el orden es n,
¿verdad? N tiene que ser mayor o igual que 3. Por ahí varios de ustedes me consideraron K3 nada más, jóvenes. No, 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 para nada, jóvenes, ¿verdad? Ahí me están dejando ver que no saben lo que significa al menos 3. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una gráfica con al menos 3 vértices, que además, ¿verdad? Que además tiene un vértice aislado o un vértice terminal, ¿verdad? Cualesquiera de los dos, o pueden ser los dos, jóvenes. Entonces, lo que quiero probar es que la cerradura no va a ser completa, jóvenes. Entonces, pues teníamos que analizar ambos casos. ¿Verdad? Por allí hay quienes solo analizaban un caso. Les faltaba el otro, jóvenes, ¿verdad? Ya sea que analizaban el del vértice aislado o el del vértice terminal. No era nada más uno, jóvenes, tenían que analizar los dos casos. Profesora, Entonces, perdone, sí, una pregunta. sí, Este, adelante. ¿Qué significa cerradura? Que no es Déjame compartir acá otra vez la pizarra. Sí, jóvenes, recuerden que cuando vimos las gráficas hamiltonianas, definimos la cerradura de la gráfica. ¿Cómo definimos la cerradura de la gráfica, jóvenes? ¿Sí? Entonces, Recursividad, ¿no? de manera recursiva, jóvenes, yo voy a unir vértices. Voy a unir, por ejemplo, el vértice U con el vértice A. Si no hay arista, yo voy a agregar la arista sí. ¿Qué pasa, jóvenes? Si sus grados suman al menos el número, el orden de la gráfica, ¿no? Exactamente. Yo tengo que, en la gráfica, ¿verdad? El orden, tiene que ser el orden, jóvenes, ¿verdad? Si suponemos que el orden es n, que tengo n vértices, entonces el grado, la suma de los grados de los dos vértices tiene que ser al menos n. Si se satisface esto, jóvenes, si la suma de los grados es al menos n, entre dos vértices no adyacentes, la arista. Entonces, a esta operación de ir agregando aristas entre vértices no adyacentes, ¿verdad? U y B no eran adyacentes en G, ¿verdad? En la cerradura ya van a ser, pero los voy a hacer adyacentes si, solo si se cumple esto. Y ya de ahí se podría Solamente, seguir jóvenes, inmediatamente solamente. lo del caso aislado, ¿no? Porque como es aislado, tiene grado cero, entonces nunca va a sumar n con ningún vértice dentro del otro lado, ¿no? Con cualquier otro vértice de la gráfica. Exactamente, Carlos. Entonces vean, jóvenes, ¿verdad? Como bien dice Carlos, ¿verdad? Si yo tengo por aquí un vértice aislado, ¿verdad? Llamémosle W, ¿verdad? Entonces el grado de W claramente es 0, ¿verdad? Y yo debo de conseguir otro vértice, ¿verdad? Me pregunto esto, ¿existirá B, ¿verdad? En los vértices de G, tal que, ¿cómo tiene que ser el grado de B, jóvenes? Tiene que ser igual el grado de B. Para que fuera adyacente al aislado tendría que ser n, pero eso no se puede. Exactamente, ¿verdad? Aquí, jóvenes, aquí yo tengo n-1 vértices, ¿verdad? Quitándole suponiendo, ¿verdad? Suponiendo que tengo n vértices. Como tengo uno aislado, pues el grado de este aislado claramente es 0. Me restan aquí n-1 vértices, ¿verdad? ¿Y cuál es el grado? El grado, y de hecho esto es lo que tenían que observar, jóvenes, el grado máximo de la gráfica, si fuese de esta manera, con un vértice aislado. Sería n-2, ¿no? A lo más que podría tener. Exactamente, jóvenes. Lo más es que un vértice de aquí fuera adyacente a todos los n-1 vértices que quedan, bueno, más bien n-2, quitándolo a él, ¿verdad? Porque aquí hay n-1 y a lo más puede ser adyacente a n-2. Entonces, el grado máximo, jóvenes, vean, es n-2, ¿verdad? Y n-2 más 0, pues nunca me va a sumar n. Entonces, ninguno de los vértices de aquí, jóvenes, de esta parte de la gráfica va a ser adyacente a mi vértice aislado. Entonces, claramente, si yo tengo un vértice aislado, la cerradura no nos va a dar de ninguna manera
Sí, no, no va a ser la gráfica completa. Ahí está, jóvenes. Y profesor, entonces el enunciado decía que era un O, ¿no? Si era terminal o Exactamente. entonces con que demostráramos uno ya No, era no, 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 no. o De hecho, tiene que ser los dos. ajá, tienen que ser los dos. O Sí, Pero para el grado para que es, los dos digo, para casos. cuando es, ajá, digo sí, que sí, para sí. cuando es terminal se sigue casi análogamente, ¿no? Porque, Exactamente. porque cuando es terminal y es al menos de orden 3 existe un vértice que no es adyacente al vértice que es de grado 1. Exactamente. Entonces esos dos vértices no van a ser adyacentes, porque entonces ese vértice a lo más tendría grado n-2 y el otro tiene grado 1. Entonces a lo más Exactamente. sumados tendrían grado n-1 y ya no podrían ser adyacentes en la cerradura, ¿no? Exactamente, Carlos. Muy bien. Entonces, el otro caso es de manera análoga, ¿verdad? Jóvenes, yo quiero que sea adyacente a otro, ¿verdad? De grado n-1. Y de esos ya no hay jóvenes. Tan, tan. Se acabó. Y se tienen que analizar los dos casos, ¿verdad? De hecho, justo eso es lo que les estaba yo diciendo hace rato, ¿verdad? Hace rato que yo les compartía el examen de su compañero, ¿verdad? Vean cómo hizo el caso 1, ¿verdad? Para alguno de los dos, el vértice aislado, y también tiene que venir el caso 2 para el vértice terminal, ¿verdad? Y explicarlo de esta manera, ¿verdad? Pintar acá el dibujito y darnos cuenta, ¿verdad? Darnos cuenta qué es lo que quiero y qué es lo que pasa con las hipótesis que nosotros tenemos, jóvenes. Y listo, jóvenes. Este era su examen. ¿Algo, jóvenes? Ah, ok, sí. Los que quieran recuperar algún examen, jóvenes, por favor háganmelo saber. Y para, recuerden que los exámenes de reposición, si alguien pretende reponer un examen, si lo repone, se anula su calificación anterior. Nada más eso es lo que hay que tener muy, muy claro, jóvenes, que se anula la calificación anterior. Y sí, los que quieran reponer algún examen, no consideren reposiciones, jóvenes. Son muy pocos los casos de las personas que pueden examen. Entonces, los que quieran reponer algún examen, por favor, háganmelo saber. Bien. Sí, jóvenes, eso también me lo tienen que hacer saber. ¿Cuándo prefieren los que están en global, jóvenes? ¿Miércoles o viernes? Yo la verdad prefiero el miércoles, maestra, porque el viernes no podría realizar. Perfecto. Entonces, bueno, ok, jóvenes. Sí, sí, por favor. Entonces, sí, por favor, decídanlo ustedes, pónganse de acuerdo. Como bien dice Alejandro, ¿verdad? Lo que decida la mayoría, jóvenes. El miércoles lo dejamos para el miércoles como ya estaba programado o lo movemos para el viernes, jóvenes. Ustedes me dicen, por favor. Perfecto, gracias, Alejandro. ¿Algún otro detalle, joven? Entonces, ¿cuándo podremos ver las calificaciones corregidas? En un momento, jóvenes, denme como 10 minutos en lo que verifico todo esto de las tareas. Ay, no, no es cierto, jóvenes, porque ahorita tengo unos pendientes. Entonces, yo creo que más tarde estar corregidos todos estos detalles de las tareas que dijeron. Y bueno, sobre todo los de proyecto final ya les dije, jóvenes. Entonces, en un momento, jóvenes, verifico las tareas y lo corrijo. Ok, gracias, profesora. A más tardar a las 6. Sí. ¿Alguien más, jóvenes? ¿En el global no va a venir lo de algoritmos, profesora? Buena pregunta, fíjate. No va a venir algoritmos. No lo voy a incluir, jóvenes.
¿Y el tiempo, bueno, nos va a dar igual 2 horas o...? Ajá, igual 2 horas. Solo 2 horas, jóvenes. Ok, profesora, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Esaú, ¿alguna duda? Ay, no, es como le vi el micrófono Bueno, yo activa. tengo una maestra. Por ejemplo, yo que estoy en global, ¿no puedo recuperar nada más el segundo? Ah, sí, sí, creo que sí. Sí, sí, Esaú. Sí, qué bueno que me lo observas. Qué bueno que me lo observas. Entonces, tú prefieres recuperar el segundo, ¿verdad? Sí. Ok, entonces te voy a poner aquí recuperar segundo. Muy bien. Sí, ay, sí, si alguien más está en ese caso, por favor también. Háganmelo saber, jóvenes. ¿O qué prefieren hacer? Maestra, Sí, adelante. si yo igual estoy en global, ¿puedo recuperar el primero? Eh, si lo decides de esa manera, sí. Sí, Yair. Sí. Entonces te anoto aquí. Yair Morales, recuperar número 1. Ya tomé nota. Entonces Yair va a recuperar el 1. Esaú va a recuperar. Y bueno, Alejandro, el examen 2. Ok, Alejandro. Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes, en esta situación? Bien, jóvenes. Entonces, bueno, Maestra, pues, Rocío le envió un chat diciendo que sí, ella puede recuperar el número 2. ay, gracias. Es que tengo aquí abierto la de las caritas. Sí, Rosalía nos dice, sería en el área de clases, profesora, puedo recuperar el 2, soy, ¿cuál es tu apellido, Rocío? Por favor, ponme tu apellido para mirar la lista, porque hay unos que sí tengo más o menos claras sus calificaciones y de otras personas no tanto, jóvenes. Islas, déjame ver. Ah, sí, sí, creo que sí, tú también podrías recuperar. A ver, déjame ver la lista. Sí, puedes recuperar el 2, Rocío. Ajá. Entonces David me dice que el global. Pues aquí a David López lo anoto con el global. Ok, jóvenes. ¿Alguien más? Ok, jóvenes, cuidado con sus micrófonos. Por ahí me dejaron unos activados. Ok, jóvenes. Bien. Entonces, pues bueno, doy por finalizada. Bueno, de hecho, qué bueno que sí hicimos la revisión del examen. Y ya tengo anotado aquí lo de las tareas que faltan. Y también, por favor, alguien más, si quiere hacer alguna recuperación o el global, por favor, avísenme vía mail, jóvenes. Y entonces, bueno, también quedo en espera de saber que deciden si lo hacemos el miércoles o el viernes, jóvenes. Entonces, los que ya no tengan, ¿verdad? Más aún, jóvenes, los que ya acreditaron el curso y están de acuerdo con su calificación, pues bueno, pues muchas felicidades, jóvenes, y doy por terminado nuestro curso, ¿verdad? Para los que ya lo pasaron, jóvenes. Gracias a ustedes, jóvenes. Muchas gracias, profesora. Hasta luego, jóvenes. Profesora, no me Gracias, profesora. Hasta luego. Luego, maestra, Hasta gracias. luego. Hasta luego, jóvenes. Y a esa, lo hiciéramos el miércoles, sí, la calificación, ¿cuándo nos las daría? es